Un cordial saludo para todos. Les habla David Villán y les estoy invitando a compartir las perspectivas para los mercados accionarios para la semana que inicia entre el 27 de junio y el 2 de julio. Definitivamente la palabra de la semana estuvo relacionada con el Brexit. Lo más importante estuvo relacionado con la incertidumbre que se vivió durante toda la semana y el resultado final que era algo que el mercado no se esperaba. Vimos entonces a nivel de un comportamiento internacional cómo los diferentes activos estaban estimando desde inicio de semana que el resultado a favor del Brexit o en contra del Brexit iba a estar más a favor o inclinado hacia que no iba a haber salida del Reino Unido de la Unión Europea. De esta manera, los mercados accionarios empezaron una semana con alta volatilidad y con perspectivas alcistas, así como los principales activos como el petróleo tuvieron un comportamiento alcista. Sin embargo, el día jueves y el día viernes de manera importante, la caída en los mercados y la incertidumbre evidenció algo que los mercados no estaban esperando, precisamente el resultado de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, empieza a generar una serie de eventos y desde ya les estamos invitando a todos ustedes para que puedan conectarse y unirse al video de perspectivas macroeconómicas de esta semana, en donde también se van a analizar de manera profunda las implicaciones macroeconómicas y las implicaciones desde el punto de vista de los mercados a la luz de las cifras que pueden generar y las perspectivas a mediano y a largo plazo. Lo importante es ver cómo los mercados dieron una vuelta al final de la semana sobre el viernes y cómo esta es la foto que vemos en este momento a nivel de la variación semanal de los principales activos. Vemos el petróleo como empezó una semana cerca de los 50, inclusive los $51 en el WTI y estuvo tocando niveles el día viernes cerca de los $47. En resumen, el retroceso semanal del petróleo es del 0.9%. El índice de dólar, que estaba por los lados del 93, alcanzó a llegar a niveles del 96. La variación semanal es del 1.4 y en esta medida, con el fortalecimiento del dólar, se evidenció una debilidad o un movimiento contrario en el euro, precisamente con el 1.4% de retroceso en el euro, y los mercados emergentes que venían haciendo un rally alcista durante los primeros 4 días de la semana, vieron el viernes una caída importante y la foto semanal nos muestra un retroceso del 1.0% en los mercados emergentes. Esta fortaleza del dólar y esta perspectiva de riesgo genera perspectivas negativas para los mercados emergentes. Y es así como las monedas también en América Latina vieron unos movimientos importantes en el caso del peso dólar por encima de los 3.000, inclusive los 3.020 pesos el día viernes. Finalmente, los activos refugio como el oro y los tesoros continuaron siendo activos que evidenciaron crecimiento en la semana, sobre todo el día viernes. El movimiento del oro fue bastante relevante y devolvió las pérdidas que había empezado a hacer durante inicios de la semana. La variación semanal del oro fue del 2.0% a favor y los tesoros que hicieron un movimiento alcista importante el día viernes venían también haciendo un retroceso al inicio de la semana y su variación semanal es del 0.1%. Vemos aquí por el lado del mapa de variación de renta variable como en Estados Unidos la foto nos muestra un retroceso en el Standard & Poor's semanal de menos 1.63%. El Dow Jones bajó en la semana 1.55%, mientras que por el lado de América Latina nuestro índice Colcap se mantuvo o estuvo en un límite cerca al cierre de la semana anterior, también teniendo volatilidad sobre el día viernes,
pero cerrando la semana positiva en 0.7%. Brasil cerró la semana positiva en 0.2% y Chile un retroceso del menos 0.2%, 0.29%. Las mayores correcciones se dieron en los índices de Europa, los cuales habían empezado igualmente una semana alcista, pero el día viernes los retrocesos, sobre todo en la bolsa de España, en el IBEX, evidenciaron un retroceso importante que generó un retroceso semanal del menos 6.8%. En Alemania el retroceso fue del 0.7 a nivel semanal, mientras que el FTSE subió en la semana el 1.9. Por el lado de Asia, en China el retroceso semanal fue de menos 1.0% y finalmente en Japón una nueva semana de corrección importante con el menos 3.5%. Acá a la derecha vemos cuál fue el comportamiento del día en las acciones europeas y vemos todas las acciones iniciando en un mismo punto y cómo después de la apertura un gap bajista importante en todas, una lateralidad posterior a esa apertura y las acciones que más retrocedieron estuvieron en Europa por el lado de Grecia, por el lado de España, por el lado de Italia y finalmente por el lado de Gran Bretaña se dio una corrección menor. De esta manera entonces vemos una variación importante en los mercados que nos da una idea de percepción de riesgo, de incertidumbre, y nuevamente les invitamos a escuchar el video de perspectivas macroeconómicas donde vamos a analizar con mayor detalle este tema. Vamos ahora al siguiente punto y es la renta variable en Estados Unidos. En esta gráfica de velas semanales vemos precisamente el movimiento que hace el Standard & Poor's, en donde en la semana alcanzó a estar cerca de este punto máximo que ya hemos trazado desde hace varias semanas, el 2116, y tenemos un cierre cerca del 2023 puntos. Eso nos muestra un retroceso que se evidenció sobre todo entre el día viernes, con un retroceso cercano al 4% en los futuros del Standard & Poor's, y donde el mercado de renta variable leyó la percepción de incertidumbre y de riesgo. Esto nos muestra un retroceso que nos lleva ahora a mirar una zona clave como soporte, y es precisamente este nivel del 2025. Es un nivel que consideramos se puede respetar, pero que de romper este nivel a la baja, incrementándose la percepción de riesgo, podríamos ir a buscar un nuevo nivel de soporte que es el 1993. Es importante tener en cuenta que esta situación es una situación que hay que empezar a mirarla con mucho más detalle del que se evidenció el día viernes con la reacción que vieron los mercados, y unir muchas otras variables como las perspectivas de la Fed, como las señales de liquidez de bancos. Precisamente una de las reacciones de los diferentes bancos centrales bajo la decisión que se tomó referente al Brexit es que los bancos centrales van a impulsar los mercados adicionando mayor liquidez. Precisamente esta es una señal que podría ser positiva para la renta variable. Y si bien esta es la foto que se vio de retroceso puntual en esta semana, esperamos que los mercados empiecen a retomar unas nuevas lecturas como estas señales de liquidez para volver a retomar nuevamente los puntos en donde hemos trazado unos niveles importantes, entre el 2090 puntos y el 2116. Teniendo en cuenta que nuestra perspectiva 2016 para cierre del Standard & Poor's es ubicarnos cerca de este punto máximo en el 2200 puntos. Bien, vamos ahora a mirar un poco el detalle de lo que nos muestra este recorrido bajista en color verde en el Standard & Poor's, con un cierre cerca del 2020 puntos, y como precisamente el otro, un ratio o un indicador importante que es el VIX, nos muestra una señal importante de crecimiento. Como ustedes saben, este indicador nos muestra la volatilidad de los mercados
y la percepción de riesgo que existe en los mercados internacionales. Este nivel, por encima de un nivel de 16 que se considera un nivel normal, ahora estando cerca de niveles entre 24 y 25, nos muestra una alta volatilidad y una volatilidad que evidentemente leyó el Standard & Poor's para hacer este retroceso. Ahora esperamos la consolidación sobre el soporte que mencionábamos anteriormente, el 2025, que de respetarlo podríamos ir a buscar nuevos rebotes alcistas para buscar puntos en donde ya hemos estado durante varias veces durante el año. Otro punto importante que ver en Estados Unidos es cómo las perspectivas de subida de tasa de la Fed ya no solamente ha pasado de disminuir las perspectivas de incremento, sino que ahora las perspectivas para los siguientes meses han estado tendiendo a inclinarse hacia disminución. Es así como en el mes de septiembre ustedes ven cómo nos marca una medición por debajo del nivel de cero, como en el mes de julio y septiembre nos marca una medición por debajo del nivel de cero, menos 4 y menos 5% en probabilidades, y el mes de diciembre se mantiene en un lugar bajo y con una probabilidad de subida en diciembre del 8. Es decir, que el evento que ha ocurrido en los mercados también ha disminuido la probabilidad de que la Fed suba tasas y esta es una señal positiva o alcista para los mercados de renta variable. Miremos cómo estuvo la variación semanal en los diferentes sectores y vemos como el único sector que creció en la semana fue el sector de telecomunicaciones, mientras que el sector de transporte es el que mayor retroceso tuvo, 3.5%, home builders 2.6%, materiales 2.5%, financiero 2.4% e industrial el 2.4%. Desde el punto de vista anual, los sectores que se destacan como positivos son el de telecomunicaciones, utilities, consumo básico y real estate, mientras que los de mayor retroceso todavía a 12 meses está el sector de transporte, financiero y energía. Vamos ahora con el tercer tema y es el tema de la renta variable en Colombia. Esta gráfica semanal nos muestra precisamente cómo el índice Colcap ha estado ya durante cerca de 9 semanas en un índice o en una medida de lateralidad. Estábamos por acá, por estas semanas, tocando niveles de 1.300 puntos y completamos ya 2, 4, 6, 8 semanas cercanos a este nivel. Lo máximo que hemos tocado es cerca acá al 1.360 puntos, pero se ha mantenido la constante de estar muy cerca de este nivel que es clave de soporte, como es el 1.300 puntos. Sin embargo, como dijimos al inicio de la presentación, esta semana el índice Colcap presentó una valorización y un movimiento leve que, a pesar de que el inicio del día viernes evidenció retrocesos como todos los mercados accionarios, después hubo un rebote que lo llevó igual el viernes a cerrar negativamente, pero a no devolver las ganancias por completo que había empezado a generar al inicio de la semana. De esta manera mantenemos nuestro soporte clave en el 1.300 puntos y que de romper el siguiente nivel a mirar es el 1.270 puntos. Es importante resaltar que nuestro objetivo Target 2016 de cierre es de 1.373 puntos. Consideramos el índice tiene un espacio aún de valorización entre un 4 y un 5% adicional, fundamentado en lo que les explicamos en el video de la semana anterior, en el potencial de valor que vemos en cada una de las acciones que nos lleva a ver un índice con Target 2016 en 1.373 puntos. Si ustedes quieren revisar un poco cuál es este detalle y por qué estamos viendo el Colcap en 1.373 y cuál es nuestro objetivo en precio para cada una de las acciones, les invitamos a ver el video de la semana anterior en donde detallamos esto en nuestro tema de la semana.
Veamos cómo estuvo la variación entonces de las diferentes acciones y vemos que el índice se valorizó un 0.71%, mientras que en el mes lleva un retroceso del 0.13%, un retroceso leve. Vemos entonces también cómo la valorización estuvo en mayor medida por el lado de Semargos, con un crecimiento del 4.1%, con una acción que, como sabemos, se ha mantenido en niveles altos y no ha evidenciado un retroceso a pesar de estar en niveles cerca de los 12.000. Grupo Argos, otra de las acciones que evidenció un crecimiento en la semana, 4.1%, ISA 3.3%, Empresa de Energía de Bogotá 2.5%, Sura 2.4%, Avianca, que ha estado moviéndose con bastante volatilidad por todos los eventos que se han generado alrededor de la posible inversión o no internacional sobre la compañía, 2.1% el crecimiento semanal. Y por el lado negativo, el mayor retroceso estuvo por el lado de Canacol, que con un retroceso del 3.5%, Davivienda 2.5%, Empresas de Telecomunicaciones 2.1% y Éxito 2.1%. A nivel mensual, el mayor crecimiento está por el lado de Canacol, Avianca y Davivienda, mientras que los mayores retrocesos a nivel mensual están por el lado de Éxito, Empresa de Energía de Bogotá y Bancolombia Preferencial. Ahora les invitamos a ver el contexto del tema de la semana. Vamos a analizar desde un punto de vista corporativo y de los resultados que se obtuvieron en el último trimestre el sector de petróleo y el sector de energía. Empezamos con el sector de energía y decimos que aquí vamos a hablar de tres acciones, de ISA, de Celsia y de la empresa de energía de Bogotá, en donde cada una de las métricas que analizamos la tenemos aquí escritas en la parte inferior y en la parte derecha, donde podrán ustedes tener un mayor detalle de lo que significa cada uno de estos ítems que analizamos. Empezamos hablando por el lado de ISA, en donde los resultados de la compañía evidencian un crecimiento desde el punto de vista de los resultados financieros. Aquí estamos comparando el trimestre que acaba de pasar versus el mismo trimestre del año anterior. Y vemos una utilidad o una generación operacional que está creciendo 23.7%, una generación neta o una utilidad neta que trimestre con trimestre del año anterior muestra un crecimiento del 32.4% y una EBITDA que crece el 25.7%. Definitivamente los negocios de concesiones y de transmisión han generado un crecimiento para la compañía y esto se evidencia en esta comparación. Cuando ya miramos un poco los temas de rentabilidad, lo que observamos es que trimestre con trimestre hay un leve retroceso. Sin embargo, los niveles en los que está tanto el margen operacional como el margen neto y el margen EBITDA se observan en niveles altos. Aquí estamos relacionando la utilidad operacional en relación a los ingresos, la utilidad neta en relación a los ingresos y el EBITDA en relación a los ingresos. Esto nos muestra que a pesar de unos mayores ingresos de la compañía, relacionándolos con la utilidad operacional neta y el EBITDA, pues nos muestra un pequeño, unas leves disminuciones, pero resaltamos que se encuentran en unos márgenes altos. Eso lo vemos si comparamos también contra las otras compañías del sector. Ahora, finalmente a nivel de deuda, la estructura de capital en un nivel del 50.7% ya está en un nivel alto. Así que endeudamientos adicionales pondrían en riesgo los niveles de deuda de la compañía. Sin embargo, el indicador de deuda sobre EBITDA en 3.8 también nos muestra un nivel de riesgo, pero se encuentra en un nivel, digamos que es un riesgo tolerable por el momento. A nivel de liquidez, lo que vemos es una compañía que tiene una liquidez media, así que sus activos corrientes en relación a sus pasivos corrientes en 1.2 nos da una idea de unos niveles de liquidez estables. Vamos ahora a Celsia, donde nos muestra unos resultados que evidenciaron un crecimiento en la utilidad operacional del 28%,
trimestre con trimestre, año con año. Utilidad neta retrocedió un 193%. Aquí vemos que la mayor presión de la compañía está en la parte no operacional, en donde aspectos como la deuda, los gastos financieros y la tasa de cambio han afectado de manera importante los resultados y las utilidades de Celsia para generar un retroceso trimestre con trimestre del menos 193%. El EBITDA ha generado crecimiento unido a la generación de operacional. Aquí nos muestra cómo la generación de caja, generación operacional, nos muestra un crecimiento del 25.4%, fortalecido también por un trimestre que acaba de pasar en donde los precios de bolsa estuvieron por encima de precios anteriormente vistos y donde la generación de sus inversiones en Centroamérica también aportó a los mayores ingresos, a la mayor generación operacional y al mejor EBITDA. A nivel de rentabilidad, vemos retrocesos en el margen operacional del 22.4 al 16.7, en el margen neto del 1.1, un margen muy bajo, al menos 0.6, y el margen EBITDA del 26.9 al 16.9. Esto nos muestra una medida que no solamente es baja contra sí misma, sino que es baja contra las demás empresas del sector. A nivel de deuda, vemos un nivel similar al de en estructura de capital al de ISA, en un nivel ya que empieza a ser riesgoso, en un nivel del 50% estructura de capital. Esto nos relaciona a la deuda, en relación a la deuda más el patrimonio. También en relación de su deuda con la generación de EBITDA, un nivel del 5.7 es un nivel alto, es un nivel riesgoso. Primero porque la deuda está en un nivel alto y segundo porque el EBITDA ha sido bajo, no ha sido del todo compensado con el incremento de la deuda. Así que 5.7 veces la deuda sobre EBITDA es un ratio alto. Y la liquidez de corto plazo, activo corriente sobre pasivo corriente, se ve bastante presionada. Una empresa que tiene una liquidez baja y que su nivel nos muestra un 0.66. Finalmente, vamos con la empresa de energía de Bogotá y vemos cómo los resultados financieros mostraron un crecimiento en todos sus frentes. Utilidad operacional creció el 47%, utilidad neta creció el 147% y el EBITDA creció el 135%. Aquí los negocios de gas, de transporte y de gas, de transporte y distribución de gas, tanto en Colombia como en Perú, han generado una dinámica bastante positiva para la compañía y le han otorgado o le han permitido tener este crecimiento en sus cifras. Cuando vemos a nivel de rentabilidad, también vemos crecimiento con un margen operacional que pasa del 30.2 al 34.2, un margen neto que pasa del 30.2 al 57.2 y un margen EBITDA que pasa del 77.5 al 139.7. Son unas métricas altas, importantes y que nos muestran un crecimiento de la compañía, no tan fuertes en algunas medidas como el de ISA, pero sí en algunos ratios tiene unos ratios más competitivos y más fuertes precisamente que ISA. A nivel de estructura de capital vemos una empresa más saludable, 43.6% es su nivel de estructura de capital. La parte negativa es que la gran parte de esta deuda es en dólares y eso hace que las utilidades se presionen por los mayores gastos financieros, pero la compañía ha estado tratando de buscar reducir esa deuda, reducir ese apalancamiento y estamos en un nivel de estructura de capital mejor que las otras dos compañías en 43.6. Deuda EBITDA en un nivel también mejor, 3.2 veces la deuda sobre la EBITDA y un nivel de liquidez también mejor en 1.25. Concluimos esta presentación hablando del sector de petróleo y vamos a ver a Ecopetrol y a Canacol. Miremos cómo los resultados de Ecopetrol a nivel de la utilidad operacional muestran un retroceso del 32%. La utilidad neta evidenció un crecimiento, teniendo en cuenta que la utilidad neta del primer trimestre del año anterior había sido bastante baja. Y si bien esta utilidad de este trimestre que acaba de pasar en este año también es baja, no fue tan baja como la que fue en el año inmediatamente anterior. El EBITDA mostró un crecimiento del 35.3%. El margen a nivel de rentabilidad se ve una disminución en rentabilidad del 19.2 al 15.3. En el margen neto del 1.3
hay un movimiento al 3.5. En el margen EBITDA del 24.9 hay un incremento al 39.5. A nivel de estructura de capital, el nivel de 54.1 es un nivel alto, es un nivel que refleja el mayor endeudamiento que ha tenido que hacer la compañía para satisfacer sus necesidades de capital y anteriormente el pago de dividendos que venía haciendo en años anteriores, que eran rubros bastante importantes, y nos muestran una estructura de capital alta del 54.1, en donde endeudamientos adicionales deteriorarían esta métrica, que es una métrica de eficiencia importante. Su nivel de deuda sobre EBITDA no es tan alto, 3.2, es un nivel que todavía su generación de EBITDA le permite tener un ratio relativamente estable, y su nivel de liquidez también es relativamente estable con unos activos 1.15 por 15 veces, 1.15 mayores que su pasivo corriente. Hemos visto cómo el sector se ha visto presionado por los precios de petróleo, que a pesar de que han venido reaccionando y estando cerca en el WTI a niveles de $47 por barril, pues todavía no se ven la recuperación en términos de utilidades y en términos de la gestión operacional. A pesar de las eficiencias que ha venido mostrando la compañía, todavía la misma se ve presionada financieramente y hay que esperar este nuevo trimestre, en donde definitivamente el corte promedio del petróleo va a estar cercano a los $45 por barril, y eso nos va a dar una medida de un posible mejor comportamiento en ingresos, así como en utilidades. Finalmente vamos con Canacol y vemos como la utilidad operacional creció un 245%, la utilidad neta creció un 101%, unas mediciones bastante importantes, y un EBITDA que se vio afectado en menos 48%. Así que vemos unos datos mixtos en medio de una empresa que se ha enfocado más en la parte de gas y ha ido limitando su producción de petróleo. Y precisamente en esta parte de gas, sus nuevos contratos, sus nuevas ventas de gas han permitido generar expectativas de duplicar la producción en gas, y esto ha hecho que la acción también sea una de las acciones de mayor rally alcista en el año. A nivel de rentabilidad se ve un crecimiento del menos 12% el año anterior al 20.9% en este año. El margen neto, que estaba negativo en el menos 57, este año está bajo, pero mejor que el año anterior en 0.7%, un margen bastante bajo, margen neto. Y el margen EBITDA se deterioró pasando de 157% a 96.1%. A nivel de deuda vemos un nivel de estructura de capital saludable en 44%, una empresa que ha venido también reduciendo su deuda, una relación deuda-EBITDA en 3.5 por 59, cerca a niveles estables, empezando a estar ya en niveles riesgosos, pero con unos niveles que todavía le permiten estar muy cerca de esos niveles estables. Y una perspectiva de liquidez buena, positiva, teniendo en cuenta que sus activos corrientes son 1.78 veces los pasivos corrientes. Estamos entonces de esta manera terminando esta presentación. Agradecemos a todos ustedes por conectarse con este video. Estaremos muy atentos a cualquier comentario. Aquí están nuestros correos. Pueden escribirnos y pueden darnos cualquier comentario o cualquier sugerencia. Muchas gracias por su participación y les deseo un feliz inicio de semana.